Pueden tomar asiento, hermanos. Nuestro hermano Jeff salió hoy de viaje y estará de regreso el sábado. Entonces les menciono esto para que estén orando por él. Unas reuniones que tiene de una de las misiones que él representa. Entonces estará ausente hasta este sábado. Esta noche quisiera hablar sobre crecimiento. Yo no sé si usted se dio cuenta que usted una vez nació como bebé, como niño o niña. ¿Recuerda ese momento? ¿Cuántos recuerdan ese momento? Algunos de ustedes son muy mentirosos, ¿ok? ¿Verdad? Difícilmente a veces recordamos cosas 2 o 3 años de edad, pero hace unos años, cada año trato de retarnos a algo en cuanto a la palabra de Dios. Y recuerdo que un año mi reto fue, y estaba tratando de hacer memoria, quizás hace unos 12 años o 13 años, mi reto fue conocer más al Señor y crecer en Él, crecer en Él. Obviamente el conocer mejor a nuestro Dios, a nuestro Señor, nos va a dar crecimiento. Ahora, no es que porque sé más, automáticamente yo voy a crecer, porque eso tiene que ver con el hecho de ponerlo en práctica. Pero quiero que vaya un momentito a la segunda carta del apóstol San Pedro. En segunda de Pedro, el capítulo 3, en el versículo 18, aquí podemos ver cómo nuestro Dios se interesa por nosotros en que nosotros estemos continuamente creciendo. Casi al final de esa segunda carta, en el versículo, bueno, al puro final, en el versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Dios es un Dios tan increíble, o sea, es una bendición tener el Dios que tenemos, es el único, y es un Dios que quiere que nosotros crezcamos a conocerle. Imagínense, no como en otras religiones que el Dios que tienen difícilmente se pueden acercar a Él, a no ser que hagan un montón de cosas. Pero nuestro Dios, que es un Dios relacional, desea que nosotros crezcamos. Piensen esto, muchos de ustedes tienen hijos y el deseo de nosotros es que esos hijos crezcan, ¿verdad? Imagínense si se quedaran bebitos toda la vida. O si llegaran hasta cierta edad y no crecieran más. Pero nuestro deseo como padres es que nuestros hijos lleguen a un tal crecimiento que sean hombres y mujeres que funcionen muy bien dentro de la comunidad en donde ellos se encuentran, que crezcan físicamente, emocionalmente, mentalmente, socialmente. Queremos que nuestros hijos crezcan, por así decirlo, saludablemente. Pues es lo que Dios desea también en nosotros. Él desea que nosotros crezcamos, y no solo a nivel físico, pero que espiritualmente crezcamos y seamos como su Hijo. En Romanos leemos que Él desea que nuestro crecimiento sea a la medida de Cristo, que crezcamos a su imagen y semejanza. Ahora, el crecer significa que hay que llegar a cierto momento y dejar de ser niño. ¿Alguna vez ha conocido usted a alguien que tiene 18 años pero todavía se conduce como un niño, como una niña? Y uno dice: wow, esta persona tiene cuerpo de hombre, pero es un niño. Esta mujer es ya mamá, pero actúa como una niña. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Sinceramente, lo que estamos diciendo, esta persona, a pesar de que su físico muestra un crecimiento, emocionalmente o socialmente no ha crecido. En Primera de Corintios, Pablo dice algo muy interesante en el contexto de una iglesia que él está corrigiendo problemas. Pero aquí en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13, y específicamente en el versículo 11. Noten lo que él dice, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora digo todo esto porque aquí vamos a ver un ejemplo de unos hermanos hebreos a los cuales el escritor les escribe diciéndoles en términos sencillos quizás y en una forma simple: crezcan y dejen de ser niños.
Quiero que vayan ahora a Hebreos capítulo 5. Y vamos a empezar a ver, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que esta actitud que vemos aquí es la actitud de muchos creyentes. La enseñanza se da sobre enseñanza. En otras palabras, nosotros aprendemos y aprendemos en base de lo que aprendimos antes, y sobre eso vamos edificando y vamos creciendo. Por eso el sistema público tiene ciertas cosas que usted aprende en el primer grado, otras en el segundo, otras en el tercero, y si usted quiere brincarse hasta el sexto, le dicen no, porque tiene que estudiar unas cosas antes para poder llegar a este grado. Entonces, para que el crecimiento espiritual sea saludable o se dé, hay enseñanza que se edifica sobre enseñanza. Y por eso nosotros aquí, usted nos oye hablar mucho e insistir mucho en lo que llamamos el discipulado. Porque cuando usted llega a conocer a Cristo es un bebé. Aunque tiene cuerpo de viejo, ya mayorcita, es un bebé espiritual. Entonces ahora viene el proceso de ¿qué? De crecimiento. El escritor de Hebreos está tratando el asunto del sacerdocio de Melquisedec en este asunto, en el contexto acá. Él trata aquí el significado del sacerdocio de Jesús siendo como el de Melquisedec. Para que puedan entender esto, él iba a enseñar sobre Melquisedec y comparar que el sacerdocio de Cristo era aún más excelente. Pero se da cuenta de que no están listos para entender lo que él quisiera enseñarles. Y por eso en el versículo 11 empieza a decirles, capítulo 5, versículo 11 de Hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, si bien es cierto, cualquier verdad puede ser difícil de ser expresada, y puede ser por varias razones. Una de esas razones pudiera ser la complejidad de la enseñanza, lo difícil que pueda ser, y si los oyentes no tienen ciertas bases de lo que uno está hablando o de lo que uno va a enseñar, difícilmente se va a comprender, es entendible. Pero otra causa puede ser que quien la transmita no entiende lo que está diciendo, entonces no puede comunicar eso. Pero este no es el caso, porque el apóstol, el escritor que está enseñando a estos hermanos hebreos, es obviamente que está siendo controlado por el Espíritu Santo de Dios. Así que ese no era el problema. Y él dice cuál va a ser el problema, porque el caso aquí no es que la enseñanza era tan compleja que no la podían entender. Es cierto que hay muchas cosas, como vamos a ver más adelante, hay cosas que en la Biblia a veces parecen difíciles, pero usted y yo tenemos que recordar que tenemos el Espíritu Santo de Dios. A veces no la entiendo de momento porque quizás no está listo para recibir esa enseñanza, como también el Señor se lo dijo a sus apóstoles. Pero el autor nos dice aquí que muchas cosas quería decir y explicar y eran difíciles de explicarlas. ¿Por qué eran difíciles de explicarlas? Antes de ir ahí, quiero que vean que el Señor Jesús también dijo lo mismo. Vayan al libro de Juan, capítulo 16. Jesús quería muchas veces enseñar a sus discípulos muchas cosas. Nos pasa a todos nosotros. Aprendemos algo y queremos inmediatamente ir y buscar a estos recién convertidos y quererles enseñar un montón de cosas. Pero lo que se nos olvida es dónde están esas personas espiritualmente. Y Jesús nos hace recordar esto aquí en el capítulo 16 de Juan, versículo 12. Note lo que dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Él sabía lo que ellos podían no entender, pero sobrellevar. En otras palabras, esa enseñanza que muchas veces cuando oímos algo nos parece un poco duro. A veces decimos, uy, el mensaje de hoy estuvo fuerte, pero puede ser que tiene que ver en donde usted se encuentra espiritualmente y resulta que ese mensaje puede ser algo que Dios va a usar para que usted se despierte. Ahora miren lo que Pedro escribe en la segunda carta. En la segunda carta, el capítulo 3, él hace referencia a Pablo. Y miren lo que dice aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 15. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo,
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Note que no dice imposible, dice difíciles, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. De tal forma que puede haber ciertos obstáculos en que uno pueda entender ciertas cosas, aprender ciertas cosas de la palabra de Dios, y esto hace que no crezcamos. Pero aquí no se nos dice que el obstáculo era lo difícil, era que no se podía explicar bien o que quizás no estaban donde deberían estar para aprender, sino que el obstáculo es su actitud. Su actitud. Porque mire lo que dice, aquí vamos a empezar a ver, el problema es muchas veces nuestra actitud. No era lo difícil que pudiera ser entender lo que Pablo o el apóstol que escribió esta carta dijera a ellos, sino su actitud. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y hermanos, esta porción de la Escritura es una buena advertencia para nosotros. Porque todo el tiempo que venimos a un servicio como este, domingo, discipulado, direcciones, todos tenemos una actitud. Y eso es lo que va a determinar si creces o no creces. Porque la verdad es que la enseñanza en sí no va a ocasionar de que usted cambie. Es si usted permite que ésta llegue al corazón, como veíamos en Proverbios. Entonces el problema aquí, noten la expresión, por cuanto os habéis hecho. Esto indica que antes no eran así. Os habéis hecho. Eso indica que estos hermanos tenían antes una buena actitud, querían aprender, estaban creciendo. Pero ahora dice, os habéis hecho. Hubo un tiempo en el que eran diligentes en el aprendizaje. ¿Han notado que muchas veces cuando hablamos con recién convertidos y están muy listos y quieren aprender y quieren hacer, les decimos están en su primer amor? ¡Qué tragedia! Porque eso se disipa. Muchos entran en esta actitud. Oyen y todo queda en la cabeza. Antes fueron diligentes, deseosos de aprender. Pero el escritor nos está diciendo, pero por cuanto os habéis hecho. Quiero que vayan a Lucas. Lucas nos menciona esta actitud. El Señor Jesucristo escribe a través de Lucas acá, en Lucas capítulo 24, versículo 25. Note, él dice 24-25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuál fue la última vez que usted y yo escuchamos palabra de Dios un domingo por la mañana en los labios de nuestro hermano Jeff y dudamos? O no reaccionamos. O después de que terminó todo, qué bonito, gloria a Dios, vamos a la casa y no se produjo ningún cambio. Hay muchos creyentes hoy en día, como los hermanos hebreos a los que este escritor, indicando que hay una actitud de letargo. El letargo de estos hebreos y su lenta respuesta a las enseñanzas de la palabra de Dios previno enseñanzas adicionales. Hoy día tenemos gran ventaja de comprar muchos libros de buenos escritores, buenos siervos de Dios, que han escrito con muy buena intención. Pero muchas veces las personas que los leen no están listas para recibir la enseñanza. O muchas veces tomamos eso y simplemente lo copiamos y lo repetimos, sin de veras entender o asimilar lo que el Señor en realidad está enseñando. Esto es una tremenda advertencia para nosotros. Pues muchos están como estos hebreos. Muchos pueden llegar a este punto por su actitud
hacia las enseñanzas espirituales. ¿Y qué pasa? No se da un crecimiento. Y pasan los años y pudiéramos decir, wow, usted tiene 30 años de ser creyente, pero aún es como un niño. ¿Y sabe dónde se muestra eso? En la reacción ante cualquier circunstancia que viene a nuestras vidas. Porque una cosa es decir, como hablábamos el domingo, confiar en Dios, y hoy me quedé sin trabajo. Y me deshago. Y empiezo a llamar a todos mis conocidos para que me busquen empleo, lo cual está bien, pero parece que a veces la confianza es en las personas y no en Dios. Obviamente esto complicaba la transmisión del concepto de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec que el escritor quiere transmitir a los hermanos hebreos. Entonces se encuentra limitado a poder enseñar todo lo que quiere él hacer en cuanto a este sacerdocio que era superior al de Aarón. Por esto hace un alto y hace una advertencia con el propósito de que presten atención, con el propósito que despierten, con el propósito de que vean, ups, necesito crecer. Y eso es lo que Dios quiere hacer cada vez que nosotros somos expuestos a su palabra, ya sea en la lectura, en el estudio, ya sea a través de un mensaje, cuando escuchamos a uno que Dios está usando. Y ahí está el Espíritu Santo esperando que nosotros reaccionemos porque nos mueve. Pero luego, ¿qué pasó? A veces vemos lágrimas en muchas de las sillas en donde ustedes están sentados esta mañana. Pero después de que salimos de aquí, ¿qué pasó? No se dieron los cambios. Por esto hace un alto. Este es el problema de muchos hoy. Tal como estos hermanos hebreos, ellos no estaban dispuestos. Quiero que vean, porque dice acá, muchos de ellos es como que está diciéndoles, os habéis hecho tardos para oír. Esa palabra tardos, ¿sabe qué significa esa palabra tardos? Perezosos, flojos, morosos. Vayan al capítulo 6 de Hebreos. Estamos en el capítulo 5. Vaya al 6 y vamos a leer el versículo 12. 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos. Esa es la misma palabra que el Señor usó a los traductores para traducir en el versículo 11 del capítulo 5. Tardos. Perezosos. Piensen en eso en un momento. Muchas veces nosotros decimos, un momentito, yo no soy ningún perezoso. Yo no soy perezosa, yo trabajo duro. Y es verdad, hay gente que trabaja duro. Hay que ver algunas personas que llegan y hacen un trabajo con tanta diligencia y con tan rápido y bien hecho y con buena ética de laboral y todo, y uno se queda admirado. Pero sabe que esa disciplina muchas veces no es transmitida a lo espiritual. Conozco hombres que han desarrollado sus propias empresas, sus propios negocios. Y pudiéramos decir, llegan a ser de éxito. Pero cuando se trata de crecimiento espiritual, algo pasa. ¿Por qué? Es lo que yo llamo el desconecte. Esto es espiritual. Esto es secular. No, la vida es todo junto. Somos cristianos 24 horas al día. En el trabajo o no en el trabajo, cuando estamos tomando la siesta, cuando estamos comiendo, cuando estamos hablando o discutiendo o cuando estamos peleados. Es una sola cosa. Somos creyentes las 24 horas del día. Pero por alguna razón estos hermanos se habían hecho tardos, se habían hecho perezosos. Piensen un momento, porque a veces corremos un poco y no tomamos el tiempo para pensar. En los 2 últimos años en nuestra iglesia retamos a la gente y les ayudamos a tener una lectura bíblica diaria. Y muchos hermanos lo hicieron.
Algunos se conectaron de tal forma a la página que recibían un correo electrónico con todo el pasaje, algunos un recordatorio. Y este año decidimos no hacerlo. No porque no queríamos, pero quizás para decir, ok, ahora tienes la libertad de hacer tu propio estudio. Pero le voy a decir algo, sin temor a equivocarme, más de la mitad no lo está haciendo ya. ¿Por qué? Nos hemos hecho tardos, perezosos. Pero ¿verdad que usted no falta al trabajo? Aún más, casi muriéndose llega. Bueno, es que ahí, ¿verdad? Si no voy me despiden. Gracias a Dios que Dios no nos rechaza. Pero a veces llegamos a tener esa misma actitud. Tardos. Y eso es lo que está advirtiendo aquí el escritor. Porque el anhelo de Dios es que sigamos creciendo. Mire lo que él sigue diciendo. Hay que dejar de ser niño. Versículo 12 nos dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dios desea que cada uno de sus hijos crezca a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan cuando el apóstol San Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, capítulo 4, Efesios capítulo 4, en el versículo 13? Él les está hablando de cómo Dios ha dado a la iglesia hombres específicos con el tal de que ellos crezcan, con tal de que ellos de veras sean ministrados y crezcan. En el versículo 13 les dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No había excepción con estos hebreos. Dios deseaba que ellos siguieran creciendo más y más. Porque ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo profundo de que lleguemos a ser como su Hijo. Pero eso es un proceso. Ninguno siembra una planta hoy y mañana tiene fruto. Hay que cultivar y vamos a ver cómo esa planta va creciendo. Note lo que el escritor les dice, pero debiendo ser ya maestros. Ya ustedes deberían ser unos que estén discipulando a otros, que estén enseñando a otros. Ya es tiempo. Y no porque habían hecho direcciones, porque habían hecho discipulado 1, discipulado 2 y qué otras cosas. No. Porque el conocimiento es una parte, pero era el ejercicio, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Habían estado bajo la enseñanza del Nuevo Testamento, pero no la aceptaron, no se dio crecimiento. Y el escritor tiene que hacer un alto. Wow, no están listos. Voy a tener que darles leche. Vayan a 1 Corintios capítulo 14. Porque Pablo escribe a la iglesia otra vez en Corinto, en el contexto del asunto emocional, el asunto de las lenguas, lo que estaba pasando ahí. Y miren lo que él les dice. 1 de Corintios capítulo 14, en el versículo 19. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Es increíble cómo a veces conocemos hermanos en Cristo que muchas veces tienen por costumbre hacer ciertas prácticas, muchas cosas emotivas, pero conocen casi nada de la palabra de Dios. Y no solo que no conozcan, pero Pablo, recuerde que una de las cosas que hace el apóstol, y vamos a verlo más adelante, Pablo trata a estos hermanos de Corinto y les dice, ustedes son niños. Wow. Por la forma en que ellos estaban reaccionando. Hágase la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser hijo de Dios?
Aquí en este grupo tenemos, yo creo, hermanos que quizás algunos bebitos de 1 año o 2 años, otros de 3 o 5 años, otros de 8 o 10 y otros ya más de quinceañeros. ¿Se comporta usted como tal? ¿O aún sigue actuando como niño? Ay, yo no me voy a sentar ahí porque este me ofendió. Ay, ¿viste cómo me volvió a ver? Ay, yo sé lo que me dijo. Ay, ¿oíste lo que dijo aquel y lo que dijo? Y ahí empieza. Puras chiquilladas, puras niñerías. Es triste, pero es una de las grandes, y pudiera yo decir, uno de los grandes cánceres en nuestras iglesias. Y no se da el crecimiento. Satanás sigue triunfando, ayudándonos a involucrarnos en muchas cosas. ¿Sigue siendo usted niño? Si usted ha estado en esta iglesia, le voy a decir algo, usted no tiene excusa alguna. Porque si hay algo que Grace Way ha hecho a través de todos los años, es que nosotros estemos comprometidos con enseñar y proveer todo aquello que cada hijo de Dios necesita para que crezca en el Señor. Hay muchísimo. Y no solamente estoy hablando de enseñanza bíblica, pero oportunidades de ejercer lo que ya conocemos. Usted ha estado bajo la enseñanza de la palabra por muchísimos años. Muy posible que su problema sea el mismo que estos hermanos tenían. Tardo para oír. Ay, pero es que no me entra, es que yo soy medio tonto. No tiene que ver nada con su intelecto. Tiene que ver con su actitud. Y eso hace la gran diferencia. Eso hace la gran diferencia. Note lo que sigue diciendo el escritor aquí en el versículo 12. Después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. No hay nada malo en recordar esos rudimentos, pero note lo que el escritor le dice aquí: tengo que regresar a enseñar, no a repasar, enseñar los rudimentos. Wow. ¿Por qué? Su actitud. ¿Y habéis llegado a ser tales? ¿Habéis llegado, notan eso? No eran así. Algo pasó. ¿Y qué es lo que está pasando? Mucho de esto es lo que conocemos hoy como la apostasía. Nuestras iglesias hoy en día estamos permitiendo que el mundo entre y estamos acomodándonos al mundo cuando debiera ser todo lo contrario. Un escritor dijo: la cultura está cambiando a la iglesia cuando debiera ser completamente lo opuesto. Wow, y es la gran realidad. A veces decimos, bueno, pero no estamos, ¿quiénes somos nosotros para cambiar una cultura? Y es cierto, no estamos para eso, no fuimos llamados para eso. Fuimos llamados a ser discípulos. Pero ¿qué pasa en una cultura? Piensa en una comunidad de 5,000 personas que de pronto en 5 años esa comunidad se convierte a Cristo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esa cultura? Cambia. Porque ahora son hijos de Dios. Y muchas cosas que no son buenas de esa cultura se van a perder. Hay muchas cosas buenas, pero a veces tenemos cierto pánico. No, es que no venimos para cambiar cultura. Y así es, no estamos. El Señor no nos llamó para eso. Pero a ser discípulos sí. A ser discípulos sí. Y dice: habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿A cuánto les gusta la leche? A mí me gusta. ¿Okay? Cuando joven yo tomaba leche como un loco. Y yo recuerdo a mi madre comprando por galones la leche. Bueno, también éramos 7 entonces, obviamente. Pero yo prefería tomarme un vaso de leche fría que agua para la sed. Y obviamente hubo un tiempo que me ayudaba mucho, pero ahora yo creo que si sigo tomando la misma leche no me va a ser muy beneficiosa.
Pero dice el escritor, tenéis necesidad de leche. Y nota lo que luego dice, y no de alimento sólido. Él reconoce aquí que estos hermanos hebreos no pueden asimilar la enseñanza que él quería darles y que estos necesitaban esa enseñanza para poder seguir creciendo, pero no pueden. Esto también es bueno evaluar muchas veces, porque a veces queremos dar un montón de cosas a un hermano que es un niño y usted quiere dar y dar y dar y después se queja o se frustra porque este niño no reacciona. Cuando usted debe pensar, si es un niño, debo darle lo que necesita. ¿Quién de nosotros a un niño de 6 meses le sirve un steak Kansas City Strip? No. Damos la comida que ese niño necesita para que pueda alimentarse, por supuesto. Él les da una prueba, él les va a decir, ustedes son niños. Un niño no entenderá muchas cosas porque es un niño y está creciendo. Todos ustedes fueron niños, yo fui niño y hubo un montón de cosas que no entendí. Bueno, hay todavía algunas que no entiendo, ¿verdad? Pero, wow. Pero a veces nosotros queremos enseñar todo. Note lo que él sigue diciendo en el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Un niño espiritual no está acostumbrado a la justicia de Dios, ni la entiende. Ay, pero es que esto es injusto. Mire cómo me tratan. Yo trato de ser un buen creyente y mire cómo me tratan. ¿Entiendes que vives en un mundo injusto? Y que muchas de las cosas que vamos a hacer o nos van a decir o nos van a tratar son injustas. Pero el niño no las entiende y se rebela. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cambiar este mundo? No fui llamado a cambiar el mundo. Pero si sigo haciendo discípulos, obviamente el mundo cambia. Wow. Pero a veces nos quejamos por las tantas injusticias. Imagínense lo que estaría pensando José en el capítulo 39 del libro de Génesis, cuando es puesto en la cárcel injustamente. Es acusado por una mujer y él va a la cárcel. No hay evidencia alguna de que él hace un gran cosa y contrata a su mejor abogado para decir, esto es injusto. Y no digo que no hay momentos para hacerlo, pero él entendió la soberanía de Dios y dice, bueno, yo no entiendo qué está pasando, algo Dios va a hacer. Pero un niño espiritual no está acostumbrado a la justicia, no entiende porque es niño. Si el cristiano sigue participando de lo básico, de lo elemental, es como seguir tomando leche. Y eso es lo único que hace. Y lo triste es que juzga a todos los que están a su alrededor porque no actúan como él. Y francamente le digo, yo no quiero andar con niños espirituales. Quiero andar con aquellos niños que quieren crecer, que tienen ese deseo de tomar su leche y al punto de empezar a comer la carne. Pero ¿cuántas veces hemos pasado con hermanos 5 o más años y es obvio que no quieren? El mismo Jesús nos enseña, hay momentos en que debemos dejarlos, ya no podemos más. Pero es asunto de Dios, no para rechazarlos. Por más leche que usted tome, no le va a alimentar. Si no me cree, ¿por qué no solo toma leche durante toda esta semana? A ver qué va a pasar dentro de una semana. Posiblemente, mejor ni digo qué. Pero Pablo enfrenta esta situación. Vayan a 1 Corintios, como les dije antes, iba a mencionar esto. Pablo enfrenta esta situación en la iglesia de Corinto. Y miren lo que él les habla. Aún más, Pablo les habla un poquito más fuerte, pudiéramos decir, a los hermanos de Corinto, aquí en 1 Corintios capítulo 3. ¿Ok? Note lo que él empieza diciéndoles en el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo agrega que la actitud de niño en el creyente de años es similar a carnalidad.
Es lo que Él nos está diciendo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Muy temprano en esta epístola les dice a ellos, porque Pablo sabe sobre todas las cosas que va a escribirles a estos hermanos en su enseñanza y en las cosas y los problemas que se estaban dando en esta iglesia. El escritor de los Hebreos está reconociendo el mismo problema que los hermanos de Corinto. Entonces, ¿qué es lo que él quiere hacer? El escritor les da el contraste entre lo que es el maduro, el niño, y el niño necesitan crecer para poder recibir un alimento sólido. Sigue diciendo, regresando aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El contraste aquí es simple. Los bebés espirituales son inexpertos en la palabra de justicia. Note que no está diciendo que son ignorantes, porque la ignorancia tiene que ver con el conocimiento, y el ser inexperto es la falta de ejercicio. Usted puede conocer cómo manejar un auto, pero si no se sienta detrás del volante y lo maneja, usted no sabe nada. Más que sabe cómo funciona, pero hasta que usted se siente detrás de la rueda y empieza a ejercitarse, va a llegar a ser un experto al punto de que ni piensa hacer los cambios. ¿Recuerda cuando aprendió a manejar? Yo aprendí en lo que se llama aquí un carro estándar. Y al principio uno está muy consciente, primera, segunda, y luego tercera, y que el clutch y todo. Y llega el momento en que usted lo hace todo como es parte de su naturaleza. Y esa es la idea. El niño que empieza a caminar se cae muchas veces. Pero ha notado que conforme va creciendo, va cayéndose menos, porque llega a ser un experto en cómo caminar. Hasta corre. Y ahora es uno el que tiene que ponerse en forma para poder alcanzarlo. Mientras los adultos espirituales son aquellos, dice, que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hoy vivimos en un siglo que muchos creyentes están teniendo mucho problema en un discernimiento de bien y mal. Es parte de la estrategia satánica. Y hemos llegado al punto de decir a las cosas que son buenas, malas. Y las que siempre han sido malas, ahora están llegando a ser buenas. Y muchos creyentes están siendo confundidos. No debieran, porque es muy claro. Un adulto en Cristo, un maduro espiritual, tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que indica es que aunque ambos tienen la palabra, los primeros, o sea, los niños, son incapaces de emplearla para determinar lo que es correcto o incorrecto. También son incapaces de usar como guía para sus decisiones y como para patrón en su vida. Por eso siempre andan pidiendo consejo a los que menos deberían pedirles. Por otra parte, los adultos espirituales, los maduros, utilizan la palabra para evaluar lo que es justo o correcto. Piensen esto, los bebés la tienen espirituales, pero no la emplean. Por eso es que esta iglesia siempre se ha comprometido con el deseo de que usted crezca, de que usted aprenda y ejercite lo que Dios le ha estado enseñando. En ese uso continuo de la palabra, lo que posibilita el progreso del creyente de la infancia hacia la madurez. Por ejemplo, y menciono esto porque el domingo estoy hablando de esto, es el pasaje que viene en Proverbios, pero cuando hablamos de ofrendar a Dios, ¡ting! Ok, hermano, ese tema.
Algunos tienen problema con eso. ¿Por qué? Son niños. Son niños. ¿Y por qué les cuesta tanto? Porque siempre han esperado que Dios les dé, nunca dar a Dios. No, Dios debe darme. Niños. Y cuando ejercemos la gracia de dar, que se habla en Corintios, de pronto ya hay un estándar mucho más alto y con gozo doy más y más y más. Parte del crecimiento. Es obvio, eso es lo que se da. Pero también lo contrario, o lo contrario también es cierto. Si un creyente ha utilizado la palabra de Dios en el pasado, pero ahora no, va a retroceder. Y por eso el escritor está diciendo, han llegado, indicando que la actitud de ellos o lo que ellos eran antes, así no era. Hermanos, es un peligro. Y es un peligro en nuestra iglesia, en donde tenemos la oportunidad y la bendición de recibir tan buena enseñanza de la palabra de Dios. Caer en la misma actitud de los hermanos hebreos, a los cuales este escritor les está escribiendo. Entonces déjeme hacerle una pregunta, ¿qué hará? ¿Qué va a hacer? Tome los pasos necesarios para dejar la niñez. Ahora, en nuestra cultura, le voy a decir franco, a veces esto es un problema, porque nuestros padres a veces no nos dejan crecer. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque aún cuando los jóvenes tienen 18, 19, 20, 21 años, todavía los están controlando. Y no los sueltan. Mamá, voy a salir con un muchacho. Un momentito, ¿usted no me pidió permiso? Tenía que pedirle. De 13 años posiblemente sí, ¿no? Pero en nuestra cultura, aun cuando se casan, por eso hay tanto chiste de las suegras, ¿no? Y los suegros. Queremos seguir tratando de que ellos hagan lo que nosotros creemos que deben ser. ¿Sabe? Lo que pasa es que como padres muchas veces hemos fallado a que nuestros hijos lleguen a ser adultos. Y wow. Tome los pasos necesarios. ¿Es usted una persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador personal? Si su respuesta es afirmativa, si recién lo ha hecho, ¿qué debe hacer? Direcciones. Otra vez, hermano, es donde usted empieza. Esa es la leche que usted necesita. Esa es la leche que usted necesita. Pero algunos rehúsan. Y está bien, porque eso no es obligatorio. A veces Dios va a tener que producir un hambre en ellos para que entonces lo hagan. Pero en ese proceso usted va a estar leyendo, estudiando su Biblia, congregándose regularmente, una vida de oración. Está aprendiendo a caminar en el Señor. Ese es el fin de poder nosotros llevarlo a través de direcciones. Otra cosa, involúcrese en el ministerio. ¿Qué está haciendo usted? Es que es muy difícil acá, que el tiempo. Un momentito, hay muchas oportunidades, muchísimas. Discipulado. Si ya pasó por ahí, ¿está usted discipulando a alguien? ¿Qué en cuanto a Sky Kids? Trabajar con ellos. No, uno puede hacer algo. Y yo le digo, si usted sabe cantar un poquito, ¿ok? Y los niños no se van a dar cuenta, ¿verdad? Si usted canta bien o mal. Entre y empiece a cantarles en español. Se van a quedar asombrados. Ahorita empieza el béisbol, oportunidad de servir ahí, en muchos campos. Este sábado vamos a tener el día de limpieza. ¿Tengo que saber el idioma para saber limpiar? No. ¿Puedo manejar un rastrillo? ¿Puedo hacer cosas simples? Por supuesto que sí, y muy importantes, por cierto. Pero los deportes en esta iglesia siempre ha sido una herramienta para alcanzar a la comunidad para Cristo. Y también nos está ayudando, siempre ha sido otra herramienta para el desarrollo de líderes. Sirviendo en el ministerio que llamamos nosotros en las siglas en inglés BIG. Fácil, sonría, hable a la gente, dele café, que come una galleta y ya está. Ujieres. Hay muchas áreas, hermanos, muchísimas áreas en las que uno puede servir.
Discipulado 2, ¿qué es lo que hace? Me va a llevar un poco más allá, hacia adelante, aprendiendo más del Señor y cómo yo puedo seguir creciendo para ejercer esa enseñanza. Usted necesita crecer y dejar de ser niño y dejar de ser niña. Ahora, si decide no tomar un paso, usted seguirá siendo niño. Si decide no tomar un paso, ningún paso, entonces usted ha decidido quedarse como niño. Y mi sugerencia es, vaya a una clase de niños entonces. ¿Usted puede crecer? Sí. Tiene que ver con su actitud. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, queremos ser hermanos, quizás no como estos que el escritor escribe a los hebreos. Dios, queremos ser hombres y mujeres que podamos ejercitarnos en toda esa enseñanza que tú nos has dado. Hay un mundo que no te conoce. Y Dios, a veces estamos encerrados en nuestro propio mundo. Y por eso no puedes ayudarnos a crecer. Pero oro para que tu Espíritu Santo en verdad nos mueva, nos dé el convencimiento y podamos entonces así responder. Dios, sé que vienes pronto. Y mientras tú tardas tu venida, queremos, oh Dios, llevar a cabo tu obra. Queremos hacer la obra que nos has dado, no solo aquí, pero en el mundo entero. Oramos en tu nombre y te damos gracias, oh Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén.